Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora, o lo que queda de ella, francamente, porque qué cantidad de cosas las que han pasado desde la última píldora hasta hoy. El que diga que tiene clarísimas sus convicciones, que entiende lo que pasa perfectamente, miente. De mi parte, tengo que decir que la situación me ha servido para descubrir que tengo algo así como una capacidad de ver el futuro que la verdad me está poniendo muy nerviosa y ya me está poniendo a dudar de decir ciertas cosas. Primero, se me ocurrió decir que la política iba a ser un reality show este año y me inventé la casa de los famosos de la política, pero no fue sino decir eso para que a los 9 días... Fue el mismísimo presidente de la República el que me robó la idea y de paso me dejó súper jodida porque yo estaba usando la idea del reality para burlarme de lo que pensaba que iba a ser la oposición para hablar de política este año. Pero cuando fue él el que usó el formato reality, ya no me pude reír más. Porque ya no me pareció chistoso. Luego, mientras estaba sufriendo viendo lo que pasaba en el Consejo de Ministros, recordé esta frase que dije yo misma. Hace un instante usted le alzó la voz y maltrató a mi compañera Marcela. Yo no he maltratado a nadie, hombre. A ver, entonces por ser mujer alguien puede tratarme de que renuncie, de que soy un bandido y que hice una cosa que no hice cuando un juez ya dijo que no. Yo, mire, a mí... Ahí está el enorme talón de Aquiles de Armando Benedetti, alias Armando el Mierdero. Esperemos que no sea la razón por la cual protagonice los primeros cañonazos del 2025. No quiero ser vidente, por favor. Por favor. Yo dije que no quería ser vidente. ¿Por dónde fue que se empezó a abrir la grieta que terminó derrumbando la mesa del Consejo de Ministros televisado? Realmente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Pero además, en la primera píldora de este año, cuando organizamos los grupos de la Casa de los Famosos, yo dije, obviamente aquí no está toda la gente relevante del ecosistema político y obviamente no son grupos del todo cerrados, ¿no? A lo largo del año pueden aparecer sorpresitas. ¿Y ustedes saben quién dice sorpresitas? Para los que nunca vieron Los Pitufos, aquí está la evidencia. ¡Hey, fortachón! ¡Te traigo una sorpresita! Songo Sorongo, solo me faltó predecir el trino del presidente de Argentina, Javier Milei, promocionando una criptomoneda con la que salieron estafados unos 40,000 de sus seguidores, gente que siguió la lucidez de este personaje en X y facilitaron que una decena de personas terminaran quedándose con 90 millones de dólares. Pero es que claro, no hay Nostradamus que pueda imaginar semejante audacia de un presidente y tampoco hay monividente que pueda predecir la manera tan audaz en que Milei está pretendiendo evadir su responsabilidad. ¿Por qué el tuit tuyo es 3 minutos después de la creación? Porque es una información que apareció cuando se hizo público, digamos, a mí de vuelta, digamos, mi fanatismo por la cuestión tecnológica, pero difundí como difundí cientos de cosas, que en cuanto las veo, digo, yo tuiteo. Claro. Claro, dice el periodista, claro, un presidente en cuanto ve algo, tuitea. Y es un presidente que es fanático, ¿no? Pero qué nervios me da ver cómo es de errático Milei, ¿no? O sea, no solo por sus acciones erráticas, sino por su forma de expresarse tan, chuta. Yo veo, iu. O sea, entonces, dije, apareció, vamos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a los emprendedores, porque ese es el motivo. Fatal, en serio. 3 segundos de silencio por Argentina. Y en medio de todo esto, la buena noticia es que, gracias a la ineptitud de Milei, algunas personas que lo aman aquí en Colombia y que están montadas en el caballito libertario, o mejor decir, en el leoncito libertario, se van a tener que empezar a bajar de ese bus porque la credibilidad se les fue un poquito al carajo. Personas como ¿quién? No. A mí me gusta lo que está haciendo en materia económica Milei. ¿Perdón? ¿Qué dijiste, Vicky? A mí me gusta lo que está haciendo en materia económica Milei. ¿Segura? Cliqui, ¿a lo bien?
Yo podría quedarme poniendo eso en loop solo para divertirme, pero en honor a la verdad hay que decir que la innombrable en realidad en esa respuesta se estaba refiriendo a otras acciones tomadas por Milei. Sí me gusta, y aquí hay que recortar el Estado. Y aquí hay que acabar con la burocracia. Y aquí hay que dejar de pagar favores. Los presidentes tienen que dejar de pagar favores a costillas de la plata de la gente. Porque es que a la gente se le olvida que la plata del Estado es de la gente. Es de los impuestos de la gente. Entonces, aquí hay que recortar el Estado. Aquí hay que acabar unos ministerios. Claro que sí, no sirven para nada. Hay que preguntarle a ella si ahora que esas decisiones no se ven como la estrategia de un gran economista, sino como parte del paquete de arrebatos de un tipo que se presentó ante el mundo como un idiota útil o como un estafador, ella las va a seguir alabando y usando como la promesa de nos vamos a volver a Argentina, ¿no? La vaina es que como ella, que normalmente se estalla si no habla, se quedó calladita con lo de Milei, pues quién sabe qué estará pensando sobre el asunto y sobre todo ¿qué estará pensando de tener entre sus asesores en economía a un par de asesores de Milei? Pero bueno, como sé que no les gusta que hablemos de ella, vamos a dejar eso en el congelador y vamos a meterle muela a los nuevos habitantes de la Casa de los Famosos. Sí, voy a insistir en el formato porque ni crean que voy a perder el trabajo que hicimos juntos. No. Aquí vamos a seguir metidos en la Casa de los Famosos aunque se nos llene de pitufos. El primer nuevo habitante de la Casa de los Famosos es un ser humano al que no habíamos metido en ninguno de los grupos porque no le habíamos parado bolas porque nadie lo tenía en la mira, básicamente. De todo lo que dijeron del nuevo jefe de despacho presidencial, lo más grave vino por cuenta de Augusto Rodríguez, director de la UNP, viejo amigo de Petro. Dijo que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, zar del contrabando, había intentado infiltrarse en la campaña presidencial de Petro, metiendo plata que supuestamente habían logrado frenar, y que al menos en una de esas reuniones estuvo Benedetti. Papá Pitufo al parecer no tenía orden de captura en ese momento, pero algo se sabía de sus actividades. Rodríguez dijo que percibe que hay agendas paralelas que tienen ramificaciones en el gobierno, cuando se refirió a que al parecer hubo fuerzas que intentaron frenar la judicialización de este hombre, que ya tiene orden de captura y que no ha sido extraditado desde Portugal, donde se encuentra. Pero comenzaron con el tema del señor Pitufo y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo un señor. Y lo puedo sostener porque me lo dijeron. De tal manera que ese elemento quiero dejarlo planteado. Tenaz. Una sorpresita que traía adentro otra sorpresita y otra sorpresita que Songo Sorongo nos han ido presentando a más habitantes de esta Casa de los Famosos, pero que además están haciendo que se produzca un fenómeno muy interesante, y es que los medios de lado y lado estén señalando lo que ha hecho Papá Pitufo supuestamente en un lado y supuestamente en el otro. Una delicia de experiencia para poder tener certezas de país, ¿no? Para tomar partido. Suerte con eso de tomar partido por ahora. Vamos a desmenuzar estas sorpresitas. Pero antes, si les gusta este video y quieren apoyar a La Píldora, suscríbanse y activen la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, elijan aquí abajo la donación que quieren hacer. Así puedo dedicarle mucho más tiempo al canal. Ahora sí, sigamos con el video. Sorpresa número 1. No, mentiras. Antes de hablar de las sorpresitas, creo que es bueno tener como una imagen de quién es Papá Pitufo para que se entiendan todas las sorpresitas. Voy a resumirles quién es Papá Pitufo en 3 grandes fechas. Año 1993. Un año súper famoso aquí en La Píldora. Ese fue el año en que el presidente del Partido Liberal, don César Gaviria, era presidente de Colombia, y fue cuando la DEA reseñó a Papá Pitufo como zar del contrabando. En consecuencia, desde 1993 empezaron a corretear al man, pero no lograron agarrarlo, y se dice que no tenían ni siquiera una foto borrosa pues para poder hacer bien la vuelta. Pero ojo, 1993, o sea... Segunda fecha, año 2004. El actual expresidente enjuiciado Álvaro Uribe Vélez era el presidente de Colombia, y Estados Unidos decide quitarle la visa a Papá Pitufo por ser el rey del contrabando y por presuntamente lavar dinero mediante la comercialización de electrodomésticos y otros bienes importados, operando sobre todo en Cali y por supuesto en Buenaventura. Tercera fecha, año 2024, 20 años después. El primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, aseguró que había hablado con el presidente de España, Pedro Sánchez, para capturar a Papá Pitufo en España, y en efecto agarraron al tipo en Valencia, España. Al poco tiempo, el tipo se voló a Portugal durante un periodo de libertad provisional, pero en diciembre del 2024, es decir, hace media hora,
lo recapturaron y empezaron las gestiones para poder extraditarlo aquí a Colombia y que el señor Papá Pitufo hable. Nótese cómo este señor Diego Marín, alias Papá Pitufo, ha estado en nuestras vidas prácticamente la misma cantidad de tiempo que ha estado el conflicto interno, la guerra de los capos de la droga, el paramilitarismo, o sea, prácticamente desde que uno veía a los pitufos. Y me llama mucho la atención que pese a todo este tiempo en nuestras vidas, nadie nunca sacó un letrerito de "se busca", como hicieron con los extraditables, o un letrerito de "recompensa", como hicieron con algunos guerrilleros. A mí eso me parece muy interesante. Ya con esta antesala podemos entrar a hablar de las sorpresitas. 3 van a ser de medios que tienen músculo de investigación y comparación y contrastación, etcétera. Y una sorpresita va a correr por cuenta de la píldora con los recursos que tengo a mano y mi capacidad de observación. Esas se las dejo para el final. Vamos a empezar como con una sorpresa resumidita que junta lo publicado por Revista Cambio y lo mencionado por María Jimena Duzán en su podcast A Fondo. Ambos, con algunos matices y ampliaciones, están planteando que el gran banderazo de problemas del Consejo de Ministros con el tema de Papá Pitufo es que presuntamente Papá Pitufo le entregó 500 millones a la campaña del presidente Gustavo Petro. Esos 500 millones los habría recibido Javier Vendrell, un empresario catalán cercano a la familia presidencial, y Petro, cuando se enteró que Vendrell había recibido esa plata, había ordenado devolver la plata, dando instrucciones de grabar la devolución para tener evidencias de que esa plata se había devuelto. Frente a eso, Augusto Rodríguez sacó un comunicado afirmando que él le había dado las instrucciones a Javier Vendrell de devolver la plata, pero que Vendrell le había dicho que sí, que él había devuelto la plata, pero que no tenía el video porque la grabación la había hecho Ramón Devesa, ojo a ese nombre, grábenselo, Ramón Devesa, un informático español que les pidió plata a cambio de darles los videos. Rodríguez asegura que él rechazó esa exigencia y que por eso ni él ni Petro tienen la grabación. Y hasta ahí el asunto solo jode al presidente Gustavo Petro y a Benedetti porque Rodríguez afirma que Papá Pitufo llegó a la campaña fue por Benedetti. Y además puso a rodar en redes al día siguiente del Consejo de Ministros esta hermosa fotografía en la que se ve a Benedetti junto a Javier Vendrell hablando en Palacio. De esta sorpresa empiezan las ramificaciones de muchas cosas que vamos a intentar entender aquí. Una de esas ramificaciones, o la sorpresa número 2, viene por cuenta de Revista Vorágine, que publicó una investigación en la que demuestran que en el año 2002, gobierno del expresidente en juicio Álvaro Uribe Vélez, la esposa de Papá Pitufo publicó una investigación en la que demuestran que en el año 2002, gobierno de Uribe, la esposa de Papá Pitufo se asoció con 2 generales en retiro para comprar un lote y luego construir un edificio. Esos 2 generales en retiro serían Víctor Manuel Páez y Jorge Enrique Montero. Ambos tienen historias bien interesantes. La trayectoria de Páez es tremenda. Fue comandante departamental en Cesar, Bolívar y Santander, pero además fue subcomandante en Bogotá y tuvo a su cargo la policía portuaria. Ojo, la policía portuaria en 1990, gobierno de César Gaviria. Luego estuvo en la Policía Fiscal Aduanera y en el IMPEC. En el IMPEC estuvo cuando Pastrana era presidente. El otro general, Montero, también llegó a un cargo interesante cuando Pastrana se volvió presidente. En 1998 fue nombrado comandante de policía de Cali, ciudad que obviamente por su cercanía a Buenaventura es parte de los fortines de Papá Pitufo. La fiscalía actualmente tiene en su poder testimonios de personas que aseguran que esta persona movilizaba mercancías de contrabando que llegaban en barcos al puerto de Buenaventura y luego eran comercializados en Pereira y Cali. Estos 2 personajes en el 2004 convirtieron ese lote en un edificio y se fueron a vivir allá con sus respectivas esposas y con la esposa de Papá Pitufo. Me imagino que con Papá Pitufo también. No sé, pero en cualquier caso, ¿what? Los que tenían que perseguir a Papá Pitufo cuando él estaba empezando su gran emporio de contrabando, terminaron volviéndose socios en la construcción de un edificio donde viven todos. Esta sorpresita parecería estar como en una esquina de las investigaciones, pero me parece como de un nivel de revelación. Es una cosa como tan diciente que el monstruo del contrabando tiene sus raíces en gobiernos tan viejos. Esto nos mete a mucha más gente en la casa de estudio, gente muy indeseable, que para seguir en la línea de los muñequitos animados pongámosles Hugo, Paco y Luis. Son expresidentes que tuvieron en sus manos el problema de Papá Pitufo y nadie lo detuvo.
Y claro, como es tan interesante, pues hay más. Aquí viene otra sorpresita y esta viene de la mano de Daniel Coronel. Juan Fernando Petro, el hermano del presidente de la República y un intermediario de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, fueron juntos a la Dirección General de la DIAN en Bogotá para pedir que les nombraran un recomendado como director seccional de Impuestos y Aduanas en Buenaventura, el puerto más grande de Colombia y también la puerta más grande del contrabando. Al despacho del entonces director de la DIAN y actual ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, llegó el hermano del presidente acompañado por César Augusto Valencia, el mismo hombre que ofreció contribuciones a la campaña presidencial de Gustavo Petro a nombre de unos empresarios de Cali, detrás de los cuales estaba Papá Pitufo, el zar del contrabando, hoy preso en Portugal y pedido en extradición por Colombia. El asunto obliga por lo menos a 3 preguntas. Primero, ¿quién es el acompañante de Juan Fernando Petro? Segundo, ¿a quién recomendaban estos dos nombrar director de la DIAN en Buenaventura? Y tercero, ¿cómo reaccionó el entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, ante la recomendación del hermano del jefe de Estado y su exótico acompañante? De entrada se nos mete a la casa el hermano del presidente, el señor Juan Fernando Petro, que por supuesto nosotros no lo habíamos metido en ningún grupo porque ¿a son de qué? Teníamos que pensar en ese ser. No estaba en el ecosistema, pero de repente florece, como los hongos, entre la mierda. ¿Quién era el emisario? César Augusto Valencia. La segunda pregunta de ¿a quién recomiendan? Esto es importante, ojo, porque luego se enreda más la pita. Recomiendan a John Freddy Restrepo, que es un personaje que ha sido funcionario de carrera de la DIAN, que está sindicalizado y que 2 días antes de que se terminara el gobierno Duque fue nombrado director de fiscalización aduanera de Buenaventura. O sea, este pisco ya estaba en la DIAN, no era como que, no es como que fuera una novedad, el tipo ya vivía en la DIAN y 2 días antes de que se terminara el gobierno Duque lo nombraron en un cargo en Buenaventura. Ese nombramiento, en su momento, eso lo explica el coronel más adelante, llamó la atención de la cúpula del gobierno Petro. La fecha en la que fue promovido ese cargo, en la agonía del gobierno anterior, el 5 de agosto de 2022, había llamado la atención y fue tema de una reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Defensa, en la que participaron el ministro Iván Velázquez, Augusto Rodríguez y el entonces director de la DIAN y hoy ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Ellos vieron juntos la sospechosa resolución aquí, expedida en las postrimerías del gobierno Duque, nombrando a este caballero. Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Cómo reaccionó el director de la DIAN ante la solicitud del hermano del presidente? Mientras hablaba con Juan Fernando Petro y con su acompañante César Augusto Valencia, el director de la DIAN recordó una conversación que había tenido con Gustavo Petro antes de posesionarse, es decir, cuando aún era presidente electo. En esa reunión estaban José Antonio Campo, quien sería el primer ministro de Hacienda, Mauricio Liscano, el primer director del Departamento Administrativo de la Presidencia y después ministro de las TICs, Alfonso Prada, el primer ministro del Interior, y Carolina Corcho, la primera ministra de Salud. Petro tomó la palabra y les dijo palabras más, palabras menos. Este país tiene unas costumbres políticas muy complicadas. A mí en la campaña me ofrecieron $10 millones por los nombramientos en la DIAN o en las aduanas. Hay cargos claves y los van a buscar para presionar que nombren fichas de ellos. No solo gente de los partidos políticos tradicionales, sino gente de mi propio movimiento. Puede venir hasta familia. Siempre digan que no. Aquí hay una cosa muy rara y es que Petro le advierte a parte importantísima de su cúpula que están intentando infiltrar el gobierno por todos los frentes. Ya están advertidos de que Papá Pitufo existe y de que Papá Pitufo hace eso, pero lo que Augusto Rodríguez señala es que el que está llevando la plata del contrabando a la campaña del gobierno es Benedetti, el hombre a quien Petro trata como su mejor amigo el loquito en el Consejo de Ministros. Pero ahí no termina la historia. Un tiempo después, Reyes recibió una orden perentoria de la Presidencia de la República. Debía nombrar a otra persona en ese cargo crucial, la Dirección de Impuestos y Aduanas
en Buenaventura. La llamada se la hizo el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, el controvertido Carlos Ramón González. La persona que Reyes debía nombrar se llama Gladys Reina Villavicencio. De acuerdo con versiones de ese momento, la funcionaria que debía ocupar esa posición determinante para cerrarle el paso al contrabando o abrírselo, le fue recomendada al presidente por un español llamado Ramón. ¿Se acuerdan que les dije que memorizaran a Ramón? Ojo, porque había que memorizar a Ramón. El único español llamado Ramón, parte del entorno del presidente Petro, que a mí se me ocurre, es el experto en ciberseguridad Ramón de Besa, miembro del circulito de Xavier Vendrell y encargado de grabar el video de devolución de los 500. O sea, aquí vuelve y se enreda la pita, porque, ¿no? Entonces, el pisco que no quiere soltar el video, que chantajea con tener el video y pide plata, es el mismo pisco que da la orden de nombrar a alguien en la DIAN. Órdenes son órdenes. Gladys Reina fue nombrada por Reyes y llegó a manejar la aduana en Buenaventura. Una de las primeras decisiones que tomó fue designar al también determinante director de operaciones de impuestos y aduanas en el puerto del Pacífico. Adivinen a quién escogió. Agárrense de la silla porque van a hacer blog con lo que les voy a contar. El escogido por ella para dirigir las operaciones de la aduana en el puerto de Buenaventura fue John Freddy Restrepo Toro, el mismo hombre que habían recomendado para su cargo Juan Fernando Petro y Es decir, el recomendado de Juan Fernando Petro finalmente terminó siendo nombrado en el cargo que querían ponerlo, solo que el ok no lo tuvo que dar Mr. Taxes, sino que lo dio otra persona que nombraron ahí, pero que fue nombrada por la liniecita de los dos españoles que son cercanos a Benedetti. En serio, sin palabras. Uno ¿qué hace ahí? Uno ¿cómo hace para entender en dónde está parado? Yo, por lo pronto, solo sigo ordenando mis fichitas de la casita. Queda muy metido en la casa de los famosos entonces Mr. Taxes, y aquí viene la otra sorpresita que expande la onda explosiva de todo este suceso, y es que respondió Mr. Taxes cuando le preguntaron por el asunto de haber tenido que responder que no a las presiones que estaba recibiendo. La pregunta concreta es, a Gladys Reina la ordena nombrar Carlos Ramón González. Órdenes son órdenes. Usted la nombra. Pero entonces, al famoso señor que usted dijo que no, lo terminaron nombrando director de operaciones en la aduana del puerto de Buenaventura, que para efectos de un contrabandista es mejor cargo, ¿o no? No, a él no se le nombró. A la señora Gladys Reina, sin embargo, lo propuso a él como en ese cargo en Buenaventura apenas fue nombrada. Creo que aquí es importante la cronología. La reunión inicial y pues muchas otras en las que rechazamos candidatos fue en 2022. Durante 2 años la política fue exactamente esa, nunca se nombró, o sea, toda la gente se nombró por el procedimiento que describí, que involucraba una convocatoria abierta, unas verificaciones de seguridad y un cruce con personas que venían, pues, paradójicamente mal recomendadas. Solo en 2024 vino en efecto esa orden por parte de Carlos Ramón, que en ese momento era director del DAPRE, y pues esto es si me entiende, pues en efecto, pues una orden de presidencia se acata. Hicimos todas las verificaciones que describo, o sea, hay tanto la UIAF como la Dirección Nacional de Inteligencia, y no apareció ninguna alerta. Ahora, es desafortunado que incluso esas fuentes de inteligencia no tienen todo sobre todo el mundo. De la señora Gladys Reina, pues a la fecha yo no tengo ninguna demostración de que haya incurrido en ninguna actividad ilegal, y ella no nombró al señor John Freddy Restrepo. Ahora, si es verdad, sugirió, y eso pues a mí me deja un mal sabor. Es muy raro porque lo que dice Mr. Taxes es que no fue nombrado, que el man fue propuesto por la persona que pusieron, por la mujer que pusieron, pero que él no fue nombrado. Sin embargo, le insisten como remarcando que el man sí fue nombrado, y entonces Mr. Taxes cierra así el tema. Durante mi gestión en la DIAN,
por alertas que habíamos recibido, entre otras, por parte de Augusto acerca de John Freddy Restrepo, sobre John Freddy. Yo me reuní con John Freddy, le dije, bueno, o sea, cuénteme qué pasa acá, le dije, acojas un principio de oportunidad, pero pues obviamente él sabe que, la investigación judicial se basa mucho más allá que las sospechas y los indicios. John Freddy es alguien que tenía claro en ese sentido sus derechos como ciudadano ante la justicia, y además cuando yo busqué trasladarlo a él, sacarlo de Buenaventura, el hecho de que tuviera un fuero sindical también impidió hacerlo. Entonces, mientras yo fui director de la DIAN, incluyendo durante los últimos meses en que se nombró esta directora seccional de Buenaventura, John Freddy no se movió del cargo en el que él se posicionó el 5 de agosto de 2022. Ahí me queda confuso qué pasó con el nombramiento que estaba buscando Papá Pitufo a través del hermano de Gustavo Petro, pero lo que sí queda claro es que la ficha de Papá Pitufo, de hecho, fue durante el gobierno Duque. O sea, la ficha fue nombrada 2 días antes de que se acabara el gobierno Duque. La ficha de Papá Pitufo. Ya luego intentaron moverla, pero no me queda claro en dónde está ese pisco en este momento. Sin embargo, podemos dejar eso en el congelador porque, aunque es bastante inquietante, lo que pasó finalizando la entrevista es peor. Ministro, haga memoria. Recién nombrado usted en la DIAN. Recién nombrado. ¿A usted lo invitó a cenar el presidente del Congreso? Y en esa cena, él le habló, le pidió la DIAN de Buenaventura. Varias personas me pidieron la DIAN de Buenaventura. Sí, el entonces el presidente del Congreso me la pidió. En ese momento el señor presidente del Congreso era Roy Barreras. Sí, desde luego. O sea, el embajador le pidió Buenaventura. Así es. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo... Curiosísimo, Ala. Ojo a la curiosidad. Presidente Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor. Tú vas a ser ministro, tú haces esto, lo otro. Tú eres como un futbolista. Bueno, imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas. Y me entregó hojas de vida para la dirección de aduanas de Buenaventura y la de Cali. Ministro, ¿usted es consciente de la gravedad de lo que acaba de decir? Tan consciente soy que estos son hechos que pues ustedes los están escuchando ahora, pero que desde que llegó la nueva fiscal, pues se los hice saber. Son cosas muy importantes. O sea, entra a la casa otro personaje que teníamos abandonado, que ni lo metimos en el cuadro nosotros porque el pisco estaba en una embajada. Entra Roy Barreras. Tremendo, ¿no? Todo empeora más la situación para Roy y para Benedetti. Y Petro lo sigue manteniendo ahí. Esa gran contradicción es lo que me deja sin palabras, pero no tanto como para no notar algo dentro de lo que dijo Mr. Taxes, que me puso a pensar en quiénes pueden ser 2 nuevos invitados a ser parte de la Casa de los Azulosos. Y no es que yo quiera ser vidente, pero creo que esto que les voy a decir puede tener algo de sentido. Ya ustedes me dirán. Imagínense que cuando Mr. Taxes aseguró en la entrevista que él le había reportado el asunto a la fiscal Luz Adriana Camargo desde el momento en que ella entró al cargo, caí en cuenta de que eso fue hace 1 año prácticamente, y recordé ese momento tan harto que vivimos con la terna para nombrar a nueva fiscal. ¿Se acuerdan? Que estaban propuestas 3 excelentes mujeres y no se lograba que se eligiera una, y entonces Francisco Barbosa, que ya había tenido que irse, tuvo que dejar una fiscal encargada. Bueno, no sé por qué recordé que cuando yo hice una píldora sobre esa señora, la señora
Marta Mancera, la vicefiscal de Francisco Barbosa. En esa píldora yo utilicé una investigación publicada en Casa Macondo en la que hablaban de varias investigaciones que señalaban a Mancera, a Marta Mancera, como una persona vinculada con el zar del contrabando, al que en ese momento nadie estaba mencionando como Papá Pitufo, pero que era Papá Pitufo. Ojo al video. Sobre la relación de Marta Mancera con el zar del contrabando. Dice así: en un largo expediente judicial reposan 2 denuncias radicadas en octubre de 2016 contra la vicefiscal Marta Janet Mancera por presuntamente recibir dinero para liberar una mercancía de contrabando incautada en Buenaventura, avaluada en 17.000 millones de pesos. Según las denuncias, los involucrados, desde fiscales hasta agentes de policía fiscal y aduanera, se repartieron 1.000 millones de pesos. El denunciante dice: en mi calidad de policía fiscal y aduanero, descubrí que las mercancías confiscadas por la DIAN eran vendidas a los mismos proveedores a quienes se les incautaron y al señor Diego Marín, conocido como el zar del contrabando, dice el autor de una de las cartas enviadas en 2016 al exfiscal Néstor Humberto Martínez. O doctor jijijijiji. La misma denuncia asegura que Mancera avalaba las operaciones, pues conocía perfectamente todos los negocios de corrupción que la directora de la Fiscalía de Buenaventura estaba realizando. Parece que la experticia de Marta Mancera es alcahuetear, dejar hacer, dejar pasar. En ese momento yo no ahondé más en esa investigación, pero sí hice una revisión de las fechas claves de la hoja de vida de Marta Mancera, que ahora, viendo las fechas que hemos recorrido para armar la vida de Papá Pitufo, me parece que se vuelven muy, pero muy interesantes. Marta Mancera se gradúa de Derecho en la Universidad Libre de Cali en el año 1993 y según su hoja de vida, ahí mismo entra a la Fiscalía en la seccional de Cali. Muy rápida ella, ala. Ese mismo año, la DEA señaló a Diego Marín como zar del contrabando en Colombia. Zar que según el artículo de Barrientos en Casa Macondo y el artículo de Cuestión Pública, es el beneficiario de uno de los torcidos de Mancera. Ahora, entre 1993 y el año 2017, Marta Mancera consuma todo su desarrollo profesional trabajando siempre en el Valle del Cauca. Pasa de fiscal delegada ante los jueces especializados a fiscal delegada ante los jueces del circuito, pasa a ser directora seccional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en Cali, pasa a ser directora seccional del Valle del Cauca y directora de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad organizada. ¿Quién creo yo que podría ser la siguiente en quedar pintada de azul si Papá Pitufo llega a regresar a Colombia y empieza a hablar? ¡Hola, Pitufina! Y no solo por este camino de revisiones que acabo de hacer, sino porque ustedes saben quién salió a agarrarse con Petro por haber dicho que fue gracias a él que capturaron a Papá Pitufo en España. ¡Gárgamel! Presidente Gustavo Petro, no sea cínico. Usted puede repetir 1001 veces mentiras, pero esas mentiras no las va a convertir en verdades. Usted manifiesta una gran preocupación de que el señor Diego Marín sea extraditado rápidamente a Colombia, de que la justicia llegue, de que el contrabando sea golpeado. La única verdad de todo esto es la siguiente: es que fue mi administración en la Fiscalía General de la Nación la que logró la orden de captura con fines de extradición del señor Diego Marín, captura que se logró materializar en Madrid. Esto que Barbosa dice que son hechos, digamos que nos podemos poner a esculcar, pero de entrada que él diga eso, yo no sé, no me las puedo creer tan fácil viendo que la vicefiscal de Barbosa es Marta Mancera, la mujer que hizo toda su carrera profesional al tiempo que Papá Pitufo tomaba forma en Buenaventura y ella trabajando en Buenaventura. No sé, me cuesta. Usted dice que esa persona venía delinquiendo desde hacía muchísimos años, 20 años. ¿Dónde estuvo la justicia? ¿Dónde estuvo el Estado en aquel momento? Fue la Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa la que logró finalmente desmantelar no solamente la estructura del contrabando en esa zona del país, sino también una serie de funcionarios públicos, entre ellos incluso funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que usted habla de Pacho Malo, persona también judicializada en la Fiscalía General de la Nación. De Pacho Malo hay que hablar con Mancera, ¿no? Podría refrescar otras píldoras al respecto, pero sigamos con esta, no nos perdamos. Pero a usted se le olvida de que usted se reunió con el señor Diego Marín, como usted lo reconoció, alias Papá Pitufo, de que usted montó en un avión del señor Diego Marín.
Sobre esa supuesta montada en avión, también hay otra aclaración en un reporte, coronel. Eso fue hacia mediados de 2021. En noviembre de ese año, Ferney Lozano, diputado del Pacto Histórico en el Valle del Cauca, aceptó que le prestaran una avioneta para transportar al candidato Gustavo Petro a un acto político en Buenaventura. En el avión iba también Augusto Rodríguez. Cuando aterrizaron en el puerto, se apareció otra vez César Augusto Valencia. Ferney Lozano se lo presentó a Rodríguez como el generoso caballero que estaba pagando el vuelo. Augusto Rodríguez, que ya lo conocía, se dio cuenta de la jugada. Ante la evidencia y la molestia, el senador Petro se devolvió en un vuelo de Satena y Rodríguez por carretera. Total, la avioneta se devolvió sola. De que gente de su campaña le entregó 500 millones de pesos, $100.000 a su campaña presidencial. Sobre este hecho está la versión de que sí entró la plata, pero que se devolvió. ¡Ah! Dios mío, o sea, claro, yo estoy poniendo aquí sobre la mesa los vaivenes que hay, no quiero cerrar nada porque no puedo cerrar nada, pero es que la versión de este man, en serio, yo no puedo confiar en este señor, ¿qué hago? Claro, tampoco puedo confiar en Benedetti. ¡Ah! Ni en Vendrell. Es más, en este punto, creo que en el único que confío es en Augusto Rodríguez, quien, dicho sea de paso, en una de las declaraciones que hizo públicas terminó diciendo: dejo constancia de que gozo de buena salud, que no me deprimo, que no intentaría jamás atentar contra mi vida, como una forma de protegerse, ¿no? Entonces, el problema suyo es que no distingue los hechos que lo tocan y le gusta, por supuesto, atacar a las entidades. Esto es entretenido, porque la frase que acaba de decir Barbosa puede ser que aplique para el gobierno Petro, pero es que aplica también para él. Yo sé que lo que estoy poniendo sobre la mesa no es una gran investigación, son solo una seguidilla de fechas que hacen que la vicefiscal nombrada por Francisco Barbosa, que dejó como fiscal encargada, se nos revele como un ser cuya vida profesional creció a la par con la de Papá Pitufo. Y ella trabajando en Cali y Buenaventura. ¡Ah! No lo sé, Rick. Yo diría que si todo sale bien y Papá Pitufo llega a Colombia y empieza a hablar, por supuesto que Benedetti, Roy, Vendrell va a desarticularse, pero también creo que va a tener que entrar a cuadro Marta Mancera. Esa es la píldora o la predicción de hoy, no lo sé. 30 años junto a Papá Pitufo. Divino. Creo que lo único que podemos hacer en este momento es aprender de formas de corrupción. Y vamos viendo cómo flotar, porque no veo qué más hacer. Muchas gracias por ver el contenido hasta este punto. Si les gusta el video, compártanlo, denle like, dejen comentarios. Si quieren apoyar el canal, suscríbanse, activen la campanita. Vean que llevamos para los 100.000. Colabórenme para que lleguemos a los 100.000. Y nos vemos esta semana con algún live nuevo, con audio píldora y seguramente con confesionario. Creo que el confesionario nos quedó gustando y creo que nos lo seguimos necesitando. Aparte, es probable que la próxima semana vuelvan los consejos de ministros transmitidos en vivo, ¿no? ¿Quién sabe? Recuerden que les aviso de todo lo que voy haciendo en mis redes. En Instagram soy @esta-es-la-píldora, en X soy Carolanfiru y vamos a abrir cuenta de TikTok como Esta es la Píldora. La cuenta que tenía que decía @Carolanfiru me la bloquearon, me la eliminaron, no sé, la perdí. Entonces vamos a tener nueva cuenta en TikTok, es @esta-es-la-píldora. Búsquenme en TikTok y empecemos a seguirnos por ahí también. Nos vemos esta semana.